Hola, es un placer para mí daros la bienvenida a este webinar del modo lucha al modo escucha. Soy Beatriz Alonso, responsable de comunicación de Design for Change España, y este es un webinar muy especial. Estoy emocionada porque, bueno, llevamos desde diciembre del año pasado creando estos webinars, estos espacios de bienestar para que vosotros y vosotras, profes, educadores, personas que trabajáis con jóvenes, tengáis estos momentos donde poder experimentar una herramienta y además luego tener este espacio de debate y bueno, y de compartir. Un espacio seguro donde nos contamos, pues, un poquito cómo es esto de trabajar día a día con jóvenes. Vamos tocando diferentes temas, ha habido estrés, ha habido creatividad, ha habido centrar la mirada para alimentar nuestro bienestar, frustración. ¿Y qué pasó? Pasó que el mes pasado estábamos Miguel y yo co-creando este webinar, diseñándolo, y bueno, como somos personas humanas, aunque nos dedicamos a los procesos creativos, pues nos bloqueamos y nos empezamos a enredar en una herramienta que la verdad es que no veíamos que iba a llegar a buen puerto y dijimos, vamos a parar y a reubicarnos. Y entonces pensamos que esto va de co-crear y nos vino a la mente Fede. Fede Carreres es un profe, compañero, que está haciendo algo muy, muy guay con la metodología Design for Change en sus clases. Y dijimos, ¿y si invitamos a Fede, le damos la oportunidad de co-crear el próximo webinar y diseñar la herramienta? Vamos a hablar con él. Bueno, y hablamos con él y es que Fede es una maravilla. Fede es doctor en ciencias del deporte, es docente de educación física en secundaria y también en la universidad como profesor asociado en la Universidad de Alicante. Es fundador de MVP Sport, lo voy a decir bien, y lleva más de 15 años diseñando e impartiendo programas de formación para el desarrollo positivo a través del deporte y de la atención plena, de mindfulness. Lo hace para jóvenes, para educadores y para familias. Y hoy, pues lo va a hacer para nosotras y para nosotros. Así que, Fede, mil gracias por tenerte hoy aquí. No sé si quieres saludar y luego ya nos metemos al tema. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, Bea, también a Miguel, que aunque no esté aquí, pues obviamente es una parte más de este maravilloso puzzle. A todos los que habéis decidido con estos tiempos ya casi veraniegos reservaros este momento para compartir y nada más que, como bien dice, ¿no? Bea y es parte de la esencia de Design for Change, que co-creemos esto juntos y podamos aprender unos de otros. Fenomenal, Fede, mil gracias. Y bueno, por dar un poquito de contexto para las personas que no conozcan Design for Change, que las que estoy viendo por aquí sí, pero bueno, por si acaso siempre tenemos que... Ah, no, perdón, que hay otra cosa primero. Ya que esto va de co-crear y de que sabemos que escuchar es importante, nos gustaría saber, ya que esto también va de en qué modo, el modo lucha, el modo escucha, en qué modo vienes hoy. Entonces, si podéis compartir con emojis por el chat en qué modo venís. Y yo, para verlo, tengo para ir al chat. Modo escucha, genial. Modo escucha, veo también por aquí. Un poco normal, las horas que son y las fechas en las que estamos. Modo guay. Uy, con mucho amor, qué bien. Iluminado, con estrellitas, en modo aprender, creo. Poco. Vamos a ver qué pasa hoy. Genial, 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 genial. Muchas gracias por ir compartiendo. Modo escucha, estupendo. Bueno, me vuelvo a compartir para no alargarnos. Gracias a todas las personas que nos habéis contado en qué modo venís. Y a ver, que me veo. Y ahora sí, os voy a contar muy brevemente
que Design for Change España es un movimiento global sin ánimo de lucro que está presente en más de 70 países. Y lo que hacemos, lo hacemos desde una convicción. Y es que los niños, niñas y jóvenes no son el futuro, como se les suele decir, son el presente y por eso pueden actuar ahora, pueden sentir que les preocupa o que les molesta, pueden imaginar soluciones, las pueden poner en práctica, pueden evaluar sobre el proceso y lo pueden compartir para inspirar a otras personas. Desde aquí les apoyamos y les acompañamos formándoos a vosotros y vosotras, educadores, profes y personas que trabajáis con jóvenes, porque así les podéis acompañar y guiar para que lleven a cabo ese cambio real en su mundo. Esto es muy importante. Así se facilita su empoderamiento y se desarrollan sus capacidades que tan necesario es. Desde hace 5 años ya tenemos un objetivo específico en Design for Change España, que es diseñar bienestar con los jóvenes. Y lo hacemos para ellos, sí, pero sobre todo lo que queremos es hacerlo con ellos, porque si implicas a las personas en el proceso, los resultados siempre son mejores. Así se desarrolla ese compromiso. Entonces, todo esto viene porque hace 5 años empezamos a colaborar en un proyecto europeo H2020 que se llama Inhabit, que fomenta y promueve el bienestar inclusivo, no, perdón, la salud inclusiva y el bienestar en pequeñas y medianas ciudades. Es un piloto de 4 ciudades europeas, aquí en España se hace en Córdoba, y nuestro papel como Design for Change España es facilitar formaciones para que lleven a cabo los educadores y los profes ese cambio de mirada, ese ICANN mindset, que lo llamamos cuando trabajamos en inglés. Y bueno, por esa parte llevamos estos 5 años ya trabajando y fomentando el bienestar. Y el año pasado también nos lanzamos a coordinar el piloto global Happy Schools con los pilares de UNESCO. Han participado 8 países de Design for Change, se ha llevado a cabo con éxito en 5 países, hay otros países que por guerras y conflictos no han podido terminar. Y bueno, en estos webinars nos apoyamos en estos Happy Schools que os comento, que por no alargarme, si os interesa, está en nuestra web, y también en las five Ways to Wellbeing, ¿vale? Que se pueden aplicar en cualquier ámbito. Los pilares de Happy School, ya os digo, están en nuestra web, son personas, procesos, espacios, places en inglés, pues son las 4 Ps y principios. Ha sido muy, muy guay. Se ha llevado a cabo en 3 colegios españoles con la metodología Design for Change y así se consigue llegar el bienestar a las escuelas o por lo menos se dan los pasitos. Y las Five Ways of Wellbeing, que son 5: conecta, sé activo o activa, date cuenta, aprende continuamente y da. Y todo lo hacemos trabajando con la metodología Design for Change, igual que hace Fede en sus clases. Como os comento, cada mes hacemos un webinar. El de este mes es del modo lucha al modo escucha y vamos a profundizar en estas Five Ways of Wellbeing desde el conecta, porque cuando conectamos fortalecemos las relaciones sociales, creamos esas conexiones significativas que nos dan ese apoyo emocional y ese sentimiento de pertenencia que tan importante es. Y bueno, pues es que así nos sentimos mejor. Está clarísimo. Así que sin más, y ya paro de hablar, me encantaría dar paso a Fede para que nos muestre esta herramienta que vamos a experimentar. Bueno, muchísimas gracias, Bea, por la presentación y por acercarnos y recordarnos una vez más el poder que tiene, ¿no? Design for Change para impulsar esos cambios que a veces deseamos y no sabemos, ¿no? No tenemos las herramientas y bueno, creo que es extraordinaria la labor que lleváis haciendo durante ya tanto tiempo. Bueno, vamos allá, vamos a compartir y bueno, antes de compartir, deciros que si yo ahora mismo bajara las escaleras, estoy en casa, le preguntara a mi mujer o le preguntarais vosotros, Yolanda, Fede, de 0 a 10, ¿cuánto le puntuarías en su capacidad de escucha? Pues igual os diría que un 1, un 2 o un 3. Entonces es muy gracioso que yo ahora mismo esté aquí queriéndoos compartir cómo podéis ser, pues ahí, ¿no? Unos primeros espadas en la escucha si yo en realidad no lo soy. Es más, yo siento que tengo una sordera, no física, sino muchas veces que me impide, ¿no?
al estar tan metido, ¿no? En mil ideas, en mil historias, en mil proyectos, que me impide estar realmente presente y poder, desde ese nivel de presencia, escuchar de verdad. Pero cuidado, que cuando lo hago, que de vez en cuando pues, se me escapa algún momento de estos, creo que sin hablar también, ¿no? Soy capaz de poder ayudar a otros a que puedan conectar, ¿no? Con esos dones, talentos, esa capacidad imaginativa, creativa. Y bueno, aunque mi día a día lo paso en una pista o en un gimnasio con adolescentes, también, ¿no? Donde realmente aprendo lo que me falta por escuchar es en casa, ¿no? Con dos peques de 5 y 6 años y medio. Aún así, me voy a atrever a compartiros de qué manera puede entrar esta herramienta que veremos, los cuatro niveles de escucha. Y antes de entrar dentro de la herramienta, me gustaría simplemente contextualizarla en un minuto para que sepáis que, pues igual que con los alimentos, ¿no? Yo no creo que con un único alimento podamos nutrirnos. La escucha es una muy buena herramienta, pero ¿dónde encajaría dentro de esas herramientas que creo que a todos los que estamos aquí, pues nos gustaría, y ahora veremos, ¿no? Como propósito, como educadores, ¿dónde encajaría esta herramienta, ¿no? Del poder de la escucha? Vamos a verlo. Vale. Me imagino que veis bien pantalla. Si me podéis confirmar, vea. Sí, fenomenal. Vale, adelante. Pues vamos a hacer un pequeño viaje. Y en este primer viaje me gustaría, si pudierais compartir, ¿cuáles serían tres deseos que os gustaría como docentes, como educadores, si os dieran un superpoder, no uno, sino tres, y apareciera debajo de vuestra mesa una lámpara mágica y pudierais frotar y frotar? Podéis compartirlo en el chat, al menos uno de estos superpoderes que os gustaría tener como docentes, como educadores. ¿Cuáles serían? Al menos uno de estos superpoderes. Y si puedes ver ahí, y bueno, lo puedo tal vez yo ver No te también. preocupes, Si no, pues, lo voy yo leyendo sí. para que no pierdas el hilo, 30 Paqui. segundos, sí, por conocer con qué superpoderes jugaríamos si esta tarde a las 7:35 sales de esta sesión con ese superpoder. Pues mira, Marta nos dice que paciencia infinita. No solo paciencia, infinita. Tener Gracias. más paciencia a final de curso, nos dice Cris. Ángeles dice que el alumnado me escuchara activamente y con ganas de aprender. Ujú. Daira nos comenta creatividad y profundidad. Monse querría volar. Javier dice Vale. que le gustaría ser capaz de motivar, de ilusionar y de conectar con los alumnos. Jorge quiere mantenerse en modo abierto de escucha activa independientemente del estado anímico y de la situación. Y Vicky quiere poder conectar y motivar, como Elena, que quiere motivarles. Bueno, esto en realidad sí son superpoderes que ojalá, ¿no? Pudiéramos frotar esta lámpara y sacarlos, ¿no? Y desde esta tarde ya estuvieran ahí activos, listos, preparados para usar en cualquier momento. Bueno, como vengo del ámbito del deporte, pues vamos a tratar de enfocar este superpoder no como algo que tengo que conseguir o alguien me tiene que dar de fuera, sino más bien como un músculo, ¿vale? Y desde ahí, como muchas veces suelo empezar, ¿no? Preguntando estos superpoderes, ahí vemos, ¿no? Algunas ideas de superpoderes o deseos de muchos compañeros docentes y educadores. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando intentamos muchas veces dar clase o conectar con jóvenes? Pues como un elefante en una cacharrería, ¿no? O en un aula. De todo menos silencio, de todo menos un clima a veces de respeto y de confianza, de todo menos un espacio donde yo me sienta libre para fluir, para entusiasmarme con lo que quiero contar. Y muchas veces este es el espacio donde vamos cada día a intentar dar lo mejor de nosotros. Pero qué difícil se hace, ¿verdad? Qué difícil. Pues de alguna manera no podemos transformar, no podemos conseguir que esos alumnos se motiven, incluso nosotros, fluir, dar lo mejor de nosotros también, si no entrenamos nuestra capacidad de escucha. Y antes de entrar en esta, ¿no? En esta herramienta, mirad,
Uno de los modelos con los que trabajamos normalmente para conseguir pues, ese clima de aula positivo, el que se cree, ¿no? Espacios de creatividad, el que tú puedas entrar por la puerta y sentir que tu sistema nervioso no está en modo supervivencia, o incluso cuando se activa puedas volver a ese estado de calma, compartir desde esa confianza, ese buen rollo, esa alegría. Necesitamos recorrer al menos 5 o 6 etapas, como veis aquí, desde el respeto incluso a la responsabilidad social. Pero hoy nos vamos a centrar solo en la primera. Pero imaginar dentro de cada una de estas etapas, ¿no? La primera que veis del respeto está formada con el modelo que trabajamos, que es el modelo de responsabilidad personal y social, que viene originariamente del mundo del deporte, pero junto con el Instituto ISOC de Barcelona, hemos conseguido trasladarlo a cualquier entorno educativo, ¿no? Y organizacional. Mirad, en esa base de la pirámide, que sería el primer nivel de respeto, hay hasta 5 elementos y de estos 5 nos vamos a centrar hoy en la comunicación respetuosa. No nos da tiempo para poder explicar más, pero sí que quería contextualizar para que sepáis que la comunicación respetuosa se tienen que sentar las bases desde el primer contacto con un grupo, con una familia, con un equipo. Y desde ahí, ¿por qué es tan importante, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? Cómo a veces, por muy buenas intenciones que tenemos de comunicar, hoy voy a entrar en clase y voy a estar tranquilo. Y a la primera de cambio, ves 2 en el fondo que se están peleando, 3 que no sacan el material, uno que está en la puerta de pie. Y aunque tú entrabas con esa buena intención, ese estímulo de ver, ¿no? Tanto desorden te genera una reacción. Se activa un área cerebral muy instintiva que, pues eso, ¿no? Danger, peligro. Y normalmente nuestras reacciones son, bueno, pues intentar apagar ese fuego, intentar poner orden y a la de 3, si vemos que esto no lo hemos conseguido, seguimos dando clase desde un lugar que no es ese espacio de libertad, no es ese espacio de creatividad. Y se hace muy cuesta arriba, se hace muy cuesta arriba tratar de dar clase desde ese modo reactivo. Aunque nuestro mayor deseo es motivar, es conectar con nuestro alumnado, es ser ese adulto referente para ellos. Pero qué difícil se hace si nuestro sistema nervioso está en constante alarma. Y vamos a entender que si en esos momentos donde estamos en situaciones más caóticas, ¿no? En nuestra clase, con nuestros hijos, pareja, si en ese momento nos estuvieran midiendo nuestra frecuencia cardíaca, veríamos que entramos en ese estado de incoherencia cardíaca que se llama. Y al detectar esa amenaza de alumnos que se están peleando o que no hacen caso o que nos están contestando de mala manera, nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Como veis, hay toda una serie de ondas muy caóticas que le envían mensajes a nuestro cerebro diciendo, uy, aquí hay algo que no está funcionando. Intentamos de primeras hablar, poner orden, pedir silencio, pero nuestro corazón sigue alterado. Y por mucho que queramos, nos es muy complicado recuperar ese estado de calma en nosotros. Y si no tenemos nosotros ese estado de calma, es muy difícil que podamos recuperar, ¿no? El rumbo de una clase, de un equipo. Entonces, ¿cómo podemos entrar en ese estado de coherencia tan bonito, ¿no? Que parece ahí, ¿no? Como esas ondas de nuestro corazón, como esas olas del mar que suben y bajan. Qué gusto da, ¿no? Cuando estás sentado en el mar y está ahí, con esa tranquilidad. Pues vamos a ver cómo esto lo podemos conectar a través de una herramienta muy sencilla, que es la respiración en coherencia cardíaca. Y antes de practicarla, la vamos a unir con lo que será los 4 niveles de escucha, en los que normalmente nos situamos en cualquier relación, ya sea en un aula con alumnos, ya sea con tu pareja, ya sea con cualquier equipo. Desde ahí vamos a descubrir que no es tan fácil entrar en un modo de escucha
que nos permita crear conexiones auténticas con los demás. Pero lo único que necesitamos es empezar a darnos cuenta que igual es verdad esto de que si tenemos dos orejas y una boca, igual podemos empezar a usar, cosa que a mí me cuesta muchísimo, más las orejas y un poco menos la boca. Esa tendencia que tenemos los profes, los educadores de hablar, hablar, hablar. Si hasta mi hija de 6 años y medio me dice que soy un pesado y yo creyendo que le estoy descubriendo, ¿no? El mapa del tesoro cada vez que le cuento algo. ¿Y si escuchara un poco más? Porque si no, pues puede que nos pase pues como este gran señor, ¿no? Y yo me siento muy identificado, ¿no? Hablo 7 idiomas, tengo tantas cosas importantes e interesantes que decir y vosotros, mi hija, mis alumnos, no me lo dicen, pero estarán pensando, joder, ¿y cuánto escuchas? Bueno, pues a partir de ahí, si nos basamos en el modelo de Otto Scharmer del Presencing Institute, aquí no he inventado yo nada, simplemente la fusión que haremos después como una forma de conectar mejor con estos niveles, nos damos cuenta que en nuestro día a día nos movemos entre estos 4 niveles de escucha. Y vamos a descubrirlos un poquito mejor. Desde el nivel 1, modo descarga, al nivel 4, un estado o un nivel de escucha que es donde sucede la magia. Bueno, vamos a hacer este viaje. Nivel 1. Alumno que llega tarde por tercera vez esta semana. Piensas automáticamente, siempre igual, es que es un vago, son unas vagas, no tienen interés. Bueno, ya saben la nota que se van a llevar. Y en cuando entran por clase, tal vez, bueno, ya las reprendas a veces con ironía, ¿no? Sin preguntar nada más. Mira quién ha decidido llegar hoy, 10 minutos más tarde. Muchas veces escuchamos sin darnos cuenta desde nuestros juicios, desde nuestros automatismos. Prácticamente no escuchamos, solo interpretamos de forma automática y respondemos. O cuando ese alumno que, bueno, normalmente es el que más molesta, eh, y automáticamente, ¿no? Le soltamos ese, bueno, siempre estás interrumpiendo, no hace falta que digas nada más, ya sé por dónde vas. Como ya lleva la etiqueta de disruptivo, de gracioso, y en este nivel de escucha prácticamente, nos podemos identificar cuando alguien nos habla y nosotros ya, "Buah, ya sé lo que me va a decir, total". O cuando escuchamos con la cabeza llena de pensamientos, o incluso con esos mensajes, ¿no? De vaya hoy, otra vez este, madre mía. O me doy cuenta que respondo igual a esas mismas situaciones, aunque hoy haya ocurrido algo distinto. O cuando respondemos con frases, siempre haces lo mismo, o tú nunca, o tú siempre, ya estamos otra vez con esto. ¿Te identificas con alguna de estas frases? ¿Te identificas hoy con algún momento en los que hayas escuchado desde este modo? Y no quiere decir que a veces sea necesario, ¿no? Porque no tenemos tiempo, porque tenemos, ¿no? Muchos alumnos o muchas personas que nos están hablando a la vez y tenemos que, de alguna forma, cortar, pero esto no lo podemos mantener durante mucho tiempo, sino desde este primer nivel, la capacidad de relacionarnos, de vincularnos emocionalmente con otros es prácticamente nula. Y si os preguntara, hoy, ¿cuánto tiempo habéis tenido conversaciones donde prácticamente no he escuchado, ¿no? He respondido de forma automática, prácticamente sin darme cuenta de lo que el otro me estaba contando? De 0% al 100%, por favor, ¿podríais poner en el chat qué porcentaje de este nivel de escucha creéis que habéis mantenido durante el día hasta ahora? Cosa que puede cambiar, ¿eh? De aquí a la noche. Luego lo revisaremos. Mientras tanto, os hablo de un segundo nivel donde podemos empezar a escuchar y desde aquí ya abriendo un poco la mente, ¿no? Os pongo un ejemplo mío de ayer. Mi hija, Alba, hago el bocata, pongo queso y jamón de York y me dice que no quiero jamón de York. Y yo ya iba a responder, a descargar, diciendo que entonces, ¿dónde está lo saludable del bocata? Si el queso no alimenta, lo único valioso es la proteína. Casi caigo en esta.
pero como estaba preparando esta charla, pues algo se me queda. Esto es lo bueno de dar charlas, que al final el que más aprende eres tú. Así que le pregunté, dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa con este jamón? Y me dijo, pues papi, que el borde que tiene de color marrón, pues no me gusta y me da asco. Y dije, pues la próxima vez, ¿qué te parece si lo corto con las tijeras? Bueno, pues lo puedo probar a ver qué tal. Esto es el debate. Cuando empiezo a escuchar un poco con la mente abierta, observo los hechos, como pude observar yo ayer, y ya no interpreto diciendo, o te comes el jamón o esto no sirve de nada, este bocata. ¿Cuántas veces estamos escuchando con una, podría decir, lucha de ideas? Intentamos, vale, ahora sí, escucho un poquito más al otro, pero es una escucha muy mental. A ver, ¿quién tiene razón? Es como una partida de tenis, de ping-pong. Tú dices, yo digo, tú dices, yo digo. Y bueno, ahí te voy dejando, pero en realidad no nos transforma mucho esta manera de escuchar. Vamos a otro nivel de escucha que sería el nivel empático. Desde aquí, bueno, aquí podríais compartir el porcentaje en el chat. Debate, ¿cuánto porcentaje hasta ahora del día creéis que habéis estado escuchando en modo debate? De 0 a 100%. Si antes habéis dicho un 25%, pues a lo mejor sumáis un 20 y un 30. Yo sé que aún no conocéis los otros niveles, pero bueno, más o menos, por tener una idea y que puedas identificarte en este modo. Y si nos vamos a nivel 3, en este modo empezamos a conectar ya y abrir el corazón. Empezamos a sentir y a escuchar más allá de las palabras. Hay una situación en la que un alumno está más callado, te acercas, le preguntas, he notado que hoy estás más callado de lo normal. ¿Va todo bien? Y el alumno responde que no le apetece hoy trabajar, que lo dejes en paz y tampoco te cuenta mucho más. Y bueno, y en vez de reprimir, de recriminarle o intentar amenazar que si no hace, se llevará nota o amonestación, hay algo que percibes en él que te hace entenderlo, respetarlo. Y no intentas arreglar nada enseguida. Simplemente, bueno, respeto, le contesta, respeto que te sientas así, está bien, que ahora mismo no quieras participar, tómate unos momentos. Por ejemplo, no digo que esta sea siempre la respuesta correcta, pero date cuenta que en este momento has sido capaz de darte cuenta del estado emocional de esa persona que tienes delante. Y no te importa tanto si cumple o no con tus expectativas. De esa manera, eres capaz de ponerse, ¿no?, en sus zapatos, de imaginar cómo se puede estar sintiendo en este momento. Y aquí te das cuenta que, bueno, aunque tal vez no se resuelva el problema o la situación, pero hay un acercamiento y la otra persona también lo siente. Bien, ¿en qué momentos del día crees que has sido capaz de conectar con esas emociones de la otra persona, más allá de las palabras, sin tratar de arreglar nada, sin tratar de dar tu opinión, sin tratar de interrumpir al otro mientras hablaba? ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, y nos vamos a este último nivel, la escucha generativa. Y es aquí donde sucede muchas veces la magia. Esas conversaciones donde, obviamente, has empezado contando qué tal te va, el tiempo que hace, has ido escalando desde el nivel uno, hablando un poco de lo típico, has compartido el partido del sábado, cómo fue, ¿no?, el último partido de tu equipo. No, porque yo creo que fue falta, no, es que si hubiera puesto de delantero a... Entramos un poco en debate. Luego ya vamos entrando en otro estado emocional. Y llega un momento en el que empezamos a hablar de algo que no estaba planificado, algo que a ti te importa, algo que importa a la otra persona, sin guión, sin querer tener razón. Y empezáis ahí a dialogar y a escuchar como una danza, ¿no?
en la que no hay nadie que tenga más protagonismo que el otro. Escuchas el tiempo que toca, se hacen silencios, empiezan a surgir incluso ideas que van más allá de lo que tú conoces sobre ese tema. La otra persona, sientes cómo brillan sus ojos también, ¿no? Sientes su presencia. Y al final salís de ahí dándos un abrazo o si es con alumnos, pues dándote cuenta de que te han hecho una pregunta, ha surgido una propuesta inesperada, tú al principio has querido reaccionar, ¿no? De modo descarga, decir, no, 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 eso no puede ser porque la semana pasada o el mes pasado lo probamos y no, te aguantas, resistes, debates un poco, pero ellos te dan algún argumento que te hace saltar a ese nivel 3 empático, escuchas un poco más, sientes que hay detrás de ese deseo y ¡pum!, te conectas y te das cuenta que sale una propuesta para la clase que no era la que tenías planteada, pero justo es la que cambia la dinámica, cambia el rumbo de ese día. Y es verdad que no es fácil entrar en este modo de escucha cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho altercado y tu corazón está a ese ritmo, ¿no? En esa incoherencia cardíaca. Entonces, vamos allá con la práctica. Bueno, antes podríais, si queréis, anotar qué porcentaje de este modo de escucha creéis que habéis experimentado en lo que lleváis de día, escucha generativa. Y ahora vamos a tratar de hacer este viaje juntos de cómo movernos de ese modo de descarga a esa escucha más generativa. Así que os invito a revisar vuestra postura corporal. Va a durar muy poco, solo 2 minutos. Sentir que lleváis los dos pies en contacto con el suelo, a ser posible. Revisar vuestra postura de la espalda con amabilidad. Daros cuenta si podéis hacer algún pequeño ajuste y tratar de que vuestra columna esté erguida sin tensiones, como si vértebra a vértebra alguien tirara de un hilo de nuestra coronilla hacia el techo y llevas la vista orientada hacia el suelo o prefieres llevar tus preciosos ojos cerrados, como tú decidas. Y en la siguiente inspiración te invito a llevar la atención al abdomen, sintiendo cómo se hincha al inspirar, cómo se relaja al expulsar el aire. Puedes darte cuenta cómo en este momento se descargan pensamientos, ideas, sobre incluso esta propia práctica, si es positiva, si es aburrida. Está bien, te das cuenta de que están esos pensamientos ahí. Y en la siguiente inspiración, trato de notar esas diferencias al inspirar. Puedo colocarme incluso una mano, sintiendo cómo se hincha el abdomen y cómo se relaja. Y puede que haya algún pensamiento que siga queriendo ser el protagonista de esta experiencia. Me doy cuenta que está ahí y en la siguiente inspiración noto de nuevo las sensaciones del abdomen al entrar el aire y al salir. Y en la siguiente inspiración te invito a entrar ya en un nivel de escucha más empático. Y para ello, trata de llevar ahora tu atención al pecho, al centro del pecho, ahí donde reside tu corazón, sintiendo como si el aire entrara y saliera del pecho, de tu corazón. Incluso te invito a que puedas experimentar si tu respiración ahora puede ir un poquito más lenta. Y si te ayuda, puedes contar respiraciones en el pecho, en el corazón, al inspirar hasta 2, 3, 4, incluso 5 segundos, sin forzar. Y lo mismo al exhalar, sintiéndote cómodo
en esa frecuencia de respiración más suave, más lenta y más profunda, como si el aire entrara y saliera de tu corazón. Y manteniendo este ritmo tranquilo y calmado, te invito ahora a llevar el recuerdo, la imagen de una persona a la que amas, una persona que para ti significa mucho y puede ser también incluso una mascota. Lleva ese recuerdo de lo que significa estar, compartir momentos de alegría con esta persona. Siente la emoción de algún momento que estuvisteis ya hace poco juntos y esa emoción de alegría, de entusiasmo, de juego. Y mantén esa emoción respirando en tu pecho, en el corazón, de manera suave, tranquila, sintiendo como ese recuerdo, esa emoción de alegría, de entusiasmo, se va expandiendo cada vez más y más de tu corazón al resto del cuerpo. Y por último, te invito a que con este estado de escucha empática te hagas esta pregunta: ¿qué es lo que desea emerger, lo que desea nacer en este momento en tu vida? ¿Cuáles son esos brotes verdes a nivel de forma de estar en el aula, a nivel tal vez de estar contigo mismo, a nivel de estar con alguien que te interesa? Llévalo a tu terreno personal o profesional, sin pensar mucho. ¿Qué es lo que desea emerger en este momento en tu vida personal o profesional, que te da esa fuerza, que te da esa alegría, ese entusiasmo, eso que te está generando curiosidad en este momento? Puede ser ese brote verde. Ahora, si tuvieras un boli, un papel, lo podríamos escribir, no hay problema. Si no lo tienes, quédate con esa idea y simplemente para finalizar la práctica, te invito a que realices 3 respiraciones más suaves, que dibujes incluso una sonrisa en tu rostro. Y si llevabas los ojos cerrados, pues que poco a poco los vayas abriendo. Y volvamos a este momento, ahora sí, a compartir lo que ha significado esta práctica. Entonces, desde este momento podemos, Bea, abrir micros. Yo iba a comentar que, bueno, como tengo el lujo de poder estar aquí, también hacerlo. Ujú. Os comentaba que según vayáis volviendo de este estado de relajación, incluso de ay, que me quedo aquí tan a gustito, pues podamos comentar las impresiones que hayamos tenido, cómo creemos que podemos implementarlo en el aula, qué nos ha parecido, cómo nos hemos sentido y bueno, luego yo ya despido un poco y ya nos quedamos en el compartir que no tiene grabación, pero si queréis comentar un poquito por aquí, ya sea de viva voz o en el chat, bienvenido, bienvenido es vuestro feedback. También desacuerdos, ¿eh? También dudas, también el cómo veo que esto pueda aterrizar realmente en mi día a día o en el aula o qué sentido le veo. eh, Cualquier experiencia que queráis compartir. Yo la verdad venía un poco agitado y, y esta práctica que has compartido, Fede, me ha servido
bajar las revoluciones y para sentirme más en paz. Así que te lo agradezco mucho. ¿Cómo implementarlo en el aula? Bueno, eso es un desafío que todavía no me he planteado. Pero de momento planteármelo para mi práctica personal cuando esté en un estado acelerado, creo que ya va a aportar algo donde quiera que esté, tanto en casa como en el aula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu compartir. Gracias, Jorge. Nos cuenta también Isabel que estaría fenomenal tener espacios de calma en los centros, incluso que sería genial empezar el día con alguna práctica así, con el alumnado en tutorías, por ejemplo. Y Chris nos dice que qué importante es dedicarnos un ratito para nosotros, para nosotras mismas, después de un día en el cole, y más si el día no ha sido muy bueno, que habría que hacerlo a diario. Y Vicky nos dice que esto ha salido como propuesta en mis grupos al hablar de ideas para mejorar la salud mental en nuestros centros. Y la verdad es que los alumnos y las alumnas lo piden. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Os animáis? Marco nos cuenta que cree que estar consciente de uno mismo hace que te puedas conectar contigo y una vez que estás conectado contigo mismo, estás abierto a conectar con los alumnos. Qué bueno, Marco. Gracias. Te saludo. Elena nos cuenta que para el alumnado que está a punto de hacer la PAU les vendría fenomenal. Mm. Hay muchos se siente identificadas. Sí, bueno, pues sí, por los alumnos que al ser tutora de segundo, pues yo creo que lo haré. O sea, no sé si esta semana, aún les quedan unos días. A mí me ha gustado mucho, la verdad, porque sí, es como decía Jorge, ¿no? Yo venía en modo escucha hoy, aunque salía de una evaluación, de dos evaluaciones, pero sí que cuando pones notas, pues te relajas un poco, ¿no? Parece que hay esa tranquilidad de decir, ya he hecho el trabajo, ¿no? Entonces sí que pues estos momentos de relajación, pues la verdad me han ayudado, ¿no? A sentarme, ¿no? A decir, ostras, o sea, noto, ¿no? En el pecho, no como un vacío, pero como una tranquilidad de decir, ha salido todo, ¿no? Y yo tenía una pregunta, cuando tú hablas del modo descarga, debate, empatía, ¿no? Y luego de generativa, que al final es lo que te lleva, ¿no? Pero es que muchas veces en una clase o con una persona tú puedes tener todos los momentos, ¿no? O sea, no, a lo mejor es que yo no lo acabo de entender, ¿no? O sea, en el fondo el ideal es la generativa, ¿no? Cuando tú a esa persona o ese alumno le ofreces, ¿no? El diálogo, el intercambio, ¿no? El compartir, ¿no? Pero muchas veces tú estás en ese modo y la otra persona no está en ese modo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a unir, ¿no? No sé si me explico, me estoy explicando fatal. Y que luego que es normal que se junten, cuando antes tú pedías 70%, 20, 30, 40, 50, o sea, se pueden juntar todos los tantos por cientos con una misma persona a lo largo de un día, ¿no? Y más que en una clase que ves a esos alumnos 2 y 3 horas al día. ¿Me he explicado? Correctísimamente, Monse. Muchísimas gracias por ya llevar, ¿no? La propuesta a cómo, ¿no? La podemos aterrizar. Yo creo que nos damos cuenta de que muchas veces tenemos el deseo de poder tener esas conexiones más auténticas con nuestro alumnado, pero sin darnos cuenta, quien nos juega malas pasadas no son ellos, ¿no? Que al final, pues, no, pues más o menos revoltosos, pero nuestro sistema nervioso, que es como un radar que hay ahí, que empieza a detectar, ¿no? Situaciones de amenaza, a nosotros nos coloca desde un lugar donde es muy difícil llegar a esa escucha generativa, como tú bien dices. Entonces, la escucha descarga, claro que es necesaria y es ese primer paso donde nosotros asumimos ese rol de docente más instructor, ¿no? Pues cuando compartimos ejercicios, damos instrucciones, Mm. vamos a callar, esto es ultra necesario en las clases. Ese modo debate, cuando podemos apagar un poco ese sistema de alarma y parece que hay un estado de calma o tenemos un poco de silencio, o que haya dos o tres ahí, ¿no? Que sigan a la suya, ya podemos mirarnos a los ojos, ya somos capaces de entrar en otro diálogo, en otra forma de escucharnos. Y aún nos quedan incluso dos niveles más, donde a veces en un aula con 30 alumnos
como tú dices, es muy difícil. Que a lo mejor luego veo a ese alumno solo en el pasillo, me lo encuentro en el despacho y ya es más fácil entrar desde un nivel más empático, desde una escucha a un nivel 3 por así decir, donde ya no le doy lecciones, ya no lo juzgo, ya estoy yo más tranquila también, más tranquilo. Y entonces ahí, en esos momentos, se genera una relación, un vínculo con ellos que desde un nivel de más descarga o más de debate muchas veces es difícil, ¿no? Porque es como si estuviéramos apagando fuegos o dando instrucciones o corrigiendo y gran parte de nuestro día, como tú dices, está en ese porcentaje de nivel uno y nivel 2. No, y también el nivel generativo, yo creo que sí, pero es a nivel de aula, tiene que ser con un grupo que conoces, ¿no? Porque el alumno se abre cuando realmente se siente mirado, se siente comprendido, cuando le hablas al corazón, ¿no? Entonces, yo creo que en un grupo el generativo tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Creo yo, no lo sé. Sí, A nivel individual, pues sí, si el alumno ve que tú le hablas al corazón, entonces se abre. Lo que pasa que a veces, pues sí, no sabes cómo ayudarles, ¿no? Pero a veces se da que están allí ellos, pues sí, tú estás compartiendo, no les estás juzgando, estás en modo de escucha, pero dices, bueno, en el fondo, él es un adolescente o ella es un adolescente. Tú ya tienes tu vida hecha, ¿no? Entre comillas, ¿no? O en la familia, no lo sé, ¿no? Que, que no sé, sabes cuál es el siguiente paso del generativo, ¿no? O sea, no lo sé. en ese modo generativo, nosotros vamos sin guión. O sea, Vale. esa tendencia que a los profes nos gusta, ¿no? Tenerlo todo tan controlado, tan planificado, tan ABC, ¿no? Página 30, ejercicio 2. Cuando entro en ese modo, soy capaz de abrirme, mostrar también parte de mi vulnerabilidad, del no saber, de entrar en un terreno desconocido. Y yo me doy cuenta cuando entro en esos momentos, cuando no hablo y escucho mucho más de lo que hablo. Si no, es muy difícil entrar desde ahí a ese modo generativo, ¿no? Y cuando estoy alterado, pues ahí es por eso hemos compartido esta práctica, ¿no? Que no tiene por qué ser la respiración, pero es el darnos cuenta cuando yo estoy alterado, cuando mi sistema nervioso está alterado, va a ser muy difícil que entre en un estado de escucha empática o generativa. Por eso cada uno tendrá que encontrar sus anclajes, sus palancas, que a veces será la respiración, otras veces será contar hasta 10, otras veces será dar un paseo de 10 segundos a marcha más lenta, salir de ese estado de alarma, de esa mente rumiante, de ese ruido mental, para poder desde ahí sí ver si puedo dar un paso adelante, ver si desde ahí puedo escuchar desde un lugar distinto, donde ya no me interesa tanto la información, me interesa el otro. Ya no me interesa tanto el contenido, me interesas tú. Y en ese nivel de escucha generativa ya casi no somos ni tú ni yo, es algo que está emergiendo desde ahí sin que nadie tenga ¿no? el control o quiera llevarse la razón, la pelota a su terreno. ¿Me explico? Y son esas conversaciones en las que luego salimos transformadísimos, ¿no? Gracias. Mil gracias, Fede. También compartía Ignacio por el chat que parar, que dejar a un lado la velocidad que afrontamos las clases muchas veces que es insana para ellos y para nosotros mismos, que es necesario darse tiempo para relajarse, para pensar y para buscar el estado correcto para expresar. Y José Antonio ahora justo nos comenta que la mayoría de las veces me quedo en el nivel uno y 2, que en algún caso he llegado al 3 y que de alguna manera sabía que había otro nivel, pero que ahora lo ve claro, que le ha servido para ponerle nombre a estas sensaciones y Vicky dice que coincide con Nacho, con el comentario previo. Y bueno, por respetar un poco los tiempos, si os parece, voy a cerrar la grabación y luego seguimos en el debate off the record para que, si os apetece, ya pongáis las cámaras y habléis con un poco más de libertad. Así que solo, si os parece, podemos hacer un pequeño checkout con emojis sobre en qué modo nos vamos. ¿Os acordáis que llegabais en un modo?
Si os apetece compartir por el chat en qué modo os vais. También podéis poner los emojis estos que salen por aquí por la ventanita, que siempre quedan como muy visuales y muy chulos, si os apetece. Y modo 10, aplausos, con calma y algunas herramientas más. Modo amor pleno. Más aplausos, qué bien. Modo calma, en posición de Chin Mudra. Modo sigo aprendiendo, gracias por el respiro. Ángeles dice que se va, hasta la próxima. Modo paz, modo conectada con la vida. Qué maravilla, da gusto escucharos y leeros. Más aplausos, modo calma, con un poquito más de sabiduría. Veo una sonrisa por aquí. Un poco dubitativo, supongo que con ganas de saber más. Fenomenal. Bueno, pues agradeceros a todos y a todas que hayáis estado aquí esta tarde, que hayáis compartido, que hayáis experimentado. Agradecer millones de veces a Fede su tiempo, su expertise y su sabiduría y sobre todo el cariño que le pones a todo, porque esto ya lo digo personalmente, ha sido una maravilla desde el momento que te lo propusimos hasta el infinito, porque yo creo que aquí hay un gran recorrido. Así que mil gracias. Ya sabéis, si os ha gustado, por favor, contadlo, que lo hacemos todos los meses. Recibiréis la grabación y la herramienta y las presentaciones por email. Si tengo vuestro email, si no tengo vuestro email, por favor, mandádmelo por privado rápidamente. Y millones de gracias, como siempre.